maestros, ¿cuál fue la excusa más inusual por llegar tarde que resultó ser verdad? Mi profesor de mecánica de automóviles me dejó practicar quitando y poniendo las llantas en su auto. A la mañana siguiente faltaban unos 20 minutos para el primer periodo y no había señales de él. Entra corriendo al aula sin aliento. Me señala y dice, ¿usted, para qué se usa una llave de fuerza? Respondo con no sé. Él dice comillas, sé que no lo sabes, resulta que uno de sus neumáticos se desprendió mientras conducía por la carretera. Estudiante aquí, me dirigí a la escuela temprano para estudiar en la biblioteca antes de mi clase nocturna. Estaba a una salida de distancia cuando fui atrapado en un triple accidente automovilístico. La mayor parte de la autopista quedó bloqueada con solo un carril abierto. Finalmente llegué a mi clase de laboratorio 15 minutos tarde, con algunos rasguños y moretones. La reacción de mi profesor fue simplemente comillas, oh, ese eras tú. ¿Tú fue el quien te golpeó? En realidad, tuvimos dos estudiantes en mi clase de matemáticas en la universidad que tuvieron un accidente juntos justo enfrente de la universidad. Era la mierda más divertida que habíamos escuchado porque los policías querían hacer todo lo relacionado con el seguro y todo eso en el momento y, básicamente, ambos estudiantes simplemente les dijeron que no se preocuparan por eso, se sentarían uno al lado del otro tan pronto llegaron a clase de todos modos. No era un estudiante, sino uno de mis asistentes de enseñanza cuando dirigía un preescolar en West Philly. Perdón por haber faltado ayer, mi amigo le disparó a mi madre. Naturalmente, estaba sin palabras. Oh no, está bien, estaba apuntando a alguien más. Y cuando era gerente en una pizzería, uno de los empleados tuvo la misma excusa excepto que él fue quien recibió el disparo. Sin embargo, vivía en el norte de Filadelfia. Está bien, dijo mi error bueno, está bien entonces. Fui uno de los 20 niños que llegaron tarde a la escuela. Nos presentamos en la oficina de la escuela como grupo y cuando nos preguntaron por qué llegamos tarde, dijimos el autobús escolar explotó. Ellos preguntaron, entonces el motor explotó, nosotros, no, todo el autobús, en llamas. Explotó, hubo mucha discusión entre los mestos, todos ellos pensando que nosotros exagerábamos la historia. Hasta que en un momento, uno de los administradores tiene abierto el sitio web de noticias, una imagen muy obvia de un autobús entero incendiado con un grupo de niños en nuestro uniforme escolar de pie frente a él. Nuestro justificativo de falta para la clase decía el autobús escolar explotó. El conductor del autobús sufrió un ataque cardíaco y murió mientras conducía por la autopista. Esto no me sucedió personalmente, pero sucedió en nuestro pueblo. Me dijeron que los policías lo detuvieron por conducir erráticamente su bicicleta y pensaron que estaba borracho. Resultó que estaba esquivando todas las babosas en la calle. ¡Qué buen hombre, cuidando las babosas! Les gusta atravesar el frente de mi casa por la noche, por lo que siempre tengo que encender una linterna para no pisarlos. Un chico en mi clase de la universidad perdió la clase un día. Al día siguiente entró con los ojos tapados y la documentación médica en la mano. Al parecer, un pollo lo picoteó en el ojo. ¡Oh, mierda! Eso debe de haber dolido. Evento deportivo escolar. Un chico de nuestro equipo llegó tarde porque alguien robó sus limpiaparabrisas y estaba nevando. Tuvo que detenerse a un lado de la carretera y limpiar su parabrisas a cada rato. Después del 11 de septiembre, mi escuela secundaria en un pequeño pueblo recibió amenazas de bomba cada semana durante 2 meses, y decidieron obligarnos a asistir a la escuela un sábado. Solo yo y otros 5 más asistimos a nuestras clases, y cada maestro dijo algo como no puedo esperar las excusas el lunes. La mayoría de las excusas eran algo similar a planes familiares o algo parecido,
pero a uno se le hizo leer la nota de su padre en voz alta a la clase porque nuestro maestro pensó que era gracioso. En el acento más sureño que puedas imaginar, fue algo así como: mi hijo no es demasiado inteligente, pero sabe que no debe ser castigado porque alguien más sea un idiota. Le compré un paquete de 6, así que fue borracho. Todos ustedes se pueden joder. Ojalá hubiésemos tenido smartphones para poder haberlo grabado para poder compartirlo. Exalumno aquí. Lo siento, jefe, mi padrastro intentó matarnos anoche y tuve que lidiar con la policía. El profesor solo me miró por un momento y dijo: amigo, ¿te gustaría ir a tomar algo y hablar de esto después de clase? Mi profesor de inglés era un hermano, cuando estaba en la universidad. ¿Todo bien ahora? Así el tipo ha estado muerto desde hace unos 8 años. No se cuidó a sí mismo, su alcoholismo finalmente lo alcanzó. Tuve que recoger las piezas de lo que dejó atrás, y en el proceso aprendí mucho sobre quién soy y qué puedo hacer. Me tomó algunos años entender bien y aprender que la vida no es solo una gran crisis. Mucho tiempo analizando mis reacciones y los eventos en los que me encontré. Terapia, ayuda psiquiátrica, los trabajos. Estoy en un lugar mucho mejor y más saludable, y ese evento fue hace aproximadamente una década. Me he convertido en un adulto extraño pero apasionado y funcional, un proveedor para aquellos que necesitan ayuda y un mentor y amigo. Desearía que las cosas hubieran sido diferentes mientras crecía, pero estoy contento con cómo me fue a pesar de todas las probabilidades. Gracias por preguntar. Cuando era estudiante de profesor, llegaba tarde porque había muchas gallinas en medio del camino. No se moverían en absoluto. Esto en el medio de una ciudad de 200.000 personas. Malditos pollos. Finalmente llego a la escuela y me disculpo profusamente con mi maestro mentor y le dije por qué llegué tarde pensando que sonaba ridículo. Ella dijo: sí, esas gallinas son unas imbéciles, rodearon mi auto en el estacionamiento de McDonald's el año pasado. No te preocupes. No soy un profesor, sino un alumno. Estuve en un accidente automovilístico de camino a la escuela. Alrededor de 5 autos participaron porque algún imbécil decidió adelantarnos, ya que redujimos la velocidad al llegar a un giro. Entonces, un viaje al hospital para que me revisen, y luego a la escuela con 3 horas de retraso. Tenía pequeños cortes en mi cara por el vidrio que volaba por todas partes y me dolía mucho el hombro, pero mis maestros no me creyeron hasta que apareció la policía porque olvidaron recibir una declaración mía. Aparentemente, algunas de las otras personas involucradas murieron y el imbécil estuvo 8 años en prisión. Mira maestro, veo que tengo la cara cortada por el vidrio de un accidente automovilístico, espero que esté de acuerdo con eso. No, estás mintiendo hermano, lo hiciste tú mismo para obtener una excusa. Más o menos. Pero la cara del maestro cuando 2 policías entraron por la puerta no tenía precio. Tuve un niño de 6 años que llegó tarde a su clase y dijo: lo siento, llegué tarde. Tuve que colorear un conejito, parece justo. No puedo culparlo, colorear el conejito es un trabajo importante después de todo. Cuando estaba en la escuela secundaria fui en bicicleta a clase. Un día golpeé una roca y me hice mierda. Obviamente llegué a clase tarde. Antes de que pudiera decir una palabra, mi maestra paró la clase y dijo: gracias por finalmente unirte a nosotros. Porque llegas tan tarde. Levanté mis manos y codos ensangrentados. Debe haber sido muy grave porque jadeó y me llevó a la enfermera de la escuela disculpándose sin parar todo el camino. Algo similar me sucedió una mañana en mi 3er año, quizás en el 2º año. Caminaba por la calle un par de metros para encontrarme con un amigo, y caminábamos juntos al autobús por las mañanas. Una mañana, tuvimos una tormenta enorme durante toda la noche anterior. Vivía en casa de mi madre en una zona muy boscosa, por lo que todas las hojas en el suelo estaban mojadas.
Estaba llegando tarde y literalmente corriendo por nuestra entrada cuando debo haber pisado una enorme hoja mojada. De alguna forma caí cabeza abajo, colina abajo, sobre mi mochila y perdí un zapato en el proceso. Mi amigo me escuchó gritar pidiendo ayuda, me ayudó a regresar a mi casa y a conseguir unos zapatos nuevos para que no llegáramos tarde. Llegué a la escuela en autobús y fui a la enfermera de inmediato. Todo mi muslo estaba magullado y sangrando. Una vez conduje a mi escuela en mi bicicleta y las calles estaban congeladas. Todo iba bien al principio, como 8 kilómetros, pero me di vuelta y me golpeé la frente contra el piso. Después de recuperarme, hice los últimos 2 kilómetros hasta la escuela porque tenía una presentación en la escuela. Mis compañeros de clase me llevaron rápidamente a la enfermera porque aparentemente no se supone que tu cara y tus manos estén cubiertas de sangre y que en tu frente haya un agujero con sangre fluyendo tampoco es bueno. Para mí era la condición perfecta para hacer una presentación sobre la época lírica en la literatura alemana. En mi ciudad natal, si entraste tarde a algún lugar y dices la frase "lo siento, tren de granos", siempre te creen. Era extremadamente común que trenes de más de 50 vagones circularan por el centro de la ciudad. MTV chica me pagó $50 para llenar mi mochila con cemento y llevarla todo el día. Acepté esa excusa. Más tarde, el estudiante se arrepintió, ya que una mochila de reemplazo y libros de texto universitarios superaban los $50. Pero obtuvo su momento de fama y no lo castigué por llegar tarde. Tengo que divertirme un poco. Actualización: alguien encontró un artículo periodístico sobre esto. Resulta que eran $200. Ganó $100 por el primer día y $100 cuando regresó al día siguiente. Recordé $50, pero fue hace 19 años. Así que, tenía razón creyéndole. Igualmente, perdió todas sus cosas, y recuerdo que me dijo que no valía la pena. Mi mejor amigo y yo solíamos patinar a la escuela y un día nos olvidamos de poner nuestros zapatos en nuestras mochilas. Así que patinamos hasta la oficina del subdirector y nos saltamos el primer periodo para ir a casa por zapatos. Nos detuvimos en Taco Bell en el camino de regreso para el desayuno, porque pensamos que ya estábamos excusados. Tuvimos un examen en mi clase y el maestro recibió un mensaje de un estudiante que decía que iba a llegar tarde porque su auto tenía una rueda pinchada. Se sabía que el estudiante solía ir de fiesta. El maestro no le creyó, así que, en broma, le dijo que traiga el neumático. Entró con una rueda pinchada en el medio del examen. No hace falta decir que el profesor no se esperaba eso. Ese estudiante había estado de fiesta. Condujo a la escuela, quitó el neumático y lo pinchó. No yo, sino uno de mis buenos amigos. Ella fue al Colegio Real Militar de Canadá, donde visten sus uniformes y a menudo hay turistas que visitan el campus. Aparentemente, era tan normal que los turistas se tomen fotos con los estudiantes que todo lo que tenían que decir cuando entraban tarde era turistas y los profesores lo dejaban pasar. Siempre se preguntó en cuántas fotos familiares estuvo en el tiempo que pasó allí. Esto es tan increíblemente canadiense, para mí. Mi autobús chocó contra un pájaro y todo el parabrisas se rompió. Tuvimos que esperar a que otro autobús nos recogiera. Hora de una historia. Era la única estudiante de secundaria en nuestro autobús escolar un invierno. El otro detalle importante para esta historia es que teníamos el modelo de autobús más antiguo que no estaba en el mejor estado mecánico. Tenía una de esas puertas operadas mecánicamente, hacía una nube de humo negro cada vez que comenzaba, y se veía mucho menos elegante que todos los otros autobuses que tenía la escuela. De todos modos, un invierno hacía tanto frío que el motor diésel dejó de funcionar. El conductor del autobús dijo que el frío hizo que el diésel en las líneas de combustible se gelificara. No tengo idea si eso es verdad, pero de cualquier manera el autobús no arrancaba.
Afortunadamente estábamos a solo 5 millas de la escuela y todos los niños ya habían sido recogidos. Así que simplemente llamaron por radio a otro autobús más nuevo para que regresara y nos recogiera. El conductor del autobús había llamado por radio a la escuela primaria pero se olvidó por completo de avisarle a la escuela secundaria. Entonces llego a clase y la maestra pregunta por qué llegué tarde. Dije, el frío hizo que las líneas de combustible se gelificaran en el autobús escolar, repitiendo exactamente lo que nos dijo el conductor del autobús. Pero yo era la única estudiante de secundaria en ese autobús, así que no había otros estudiantes para respaldar mi historia. La maestra no me creyó, y en lugar de simplemente llamar a la oficina del director para verificar mi historia, se burló de mí frente a toda la clase diciendo no es posible que el combustible se congele en el frío. Y todos en la clase estuvieron de acuerdo con ella diciendo que yo era una mentirosa y se rieron de lo tonta que era mi historia. Finalmente, la oficina le hizo saber sobre el autobús después de que ella trató de castigarme, pero la vergüenza sigue ahí y nunca se disculpó. Sí, el diésel es básicamente un aceite, y se convierte en cera en condiciones extremadamente frías. Se pueden comprar aditivos anticongelamiento, pero en lugares realmente fríos se necesita un calentador eléctrico para el filtro de combustible. Supongo que tu maestra no era maestra de química, ni de Alaska.